Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder venir con ustedes una vez más y traerles el consejo de la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una excelente semana y que Dios los haya bendecido de una y de otra manera. Tenemos hermanos que están enfermitos todavía, el hermano Rangel, estamos orando por él, y también otros hermanos de la casa que están necesitando nuestras oraciones. No se les olvide orar por los santos de la casa del Señor, que Dios siempre los proteja, los fortalezca cuando estemos enfermos, que Él nos sane, en el nombre de Jesucristo. Quiero anunciarles que el 30, que es decir, el sábado que viene, tenemos una conferencia que estamos llamando Misión 2021, y en esta conferencia, que va a ser el sábado de las 9 a las 12 de la tarde, acá afuera, en el templo afuera, vamos a estar dando conferencias sobre la visión, el plan de trabajo y lo demás. Algunas cosas muy importantes para la iglesia, así es que les invitamos que estén aquí, particularmente todos los hermanos, cabezas de hogar, las dorcas, varones, líderes celulares, todos los hermanos, vengan, vamos a aprender y en el nombre del Señor vamos a hacer esto para el bien de la iglesia y para el avance del reino de Dios. Les invito a que abran sus Biblias a Hechos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 4 y entonces leeremos comenzando con el versículo 2 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente en Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Señor, bendícenos en este mensaje que quiero traer al corazón de tu iglesia. Estamos considerando, Señor, el orden que tú has establecido para la edificación del templo de Dios, la casa de Dios. Te pido que tú me ayudes para comunicarlo eficazmente y que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora quiero enseñarles a ustedes un pensamiento muy sencillo, que es el siguiente: que el Espíritu Santo, que es esencial, el bautismo del Espíritu Santo, vale la pena esperarlo. Es una promesa del Padre que Dios nos ha dado a nosotros, la promesa del Espíritu Santo, de que los creyentes, los hijos de Dios, íbamos a ser llenos del poder de Dios, de la gracia de Dios, para el ministerio, para la obra del ministerio. Ahora hemos estado estudiando el orden del reino, ¿verdad? Hemos estado estudiando en este año, estaremos estudiando y hemos estado estudiando cómo es que Cristo edifica a su iglesia, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es parte de ese orden, y el orden es que para edificar su iglesia, el Señor Jesús nos dio el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo, porque es un regalo de Dios a nosotros, vale la pena esperarlo. Yo estoy motivando a todos los miembros de nuestra iglesia a que nos metamos con Dios, que busquemos ser llenos del poder de Dios. Anticípelo, espérelo, suplíquele a Dios que Dios le dé este bautismo del Espíritu Santo. Vale la pena esperar y pedirle a Dios el ser llenos con el don del Espíritu Santo. Ahora,
considere conmigo que cuando uno está esperando en Dios, no estamos perdiendo el tiempo. Al contrario, estamos invirtiendo nuestro tiempo en algo necesario e importante. Lo voy a decir otra vez. Nosotros cuando estamos esperando en Dios, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en algo absolutamente necesario. Eso no siempre es cierto. Cuando uno a veces se pone a esperar a alguien que no es responsable en llegar a tiempo, en cumplir con su palabra, está esperando en vano. Pero aquí estamos hablando de esperar en Dios, que nos ha hecho promesas y que nunca hasta el día ha faltado a una de sus promesas. ¿Sabes? Usted, hermano, yo creo que es cierto decirlo, que nosotros esperamos, no nos cuesta mucho esperar por cosas que son importantes para nosotros. Si tenemos una razón lo suficientemente fuerte, esperamos. Esperamos porque sabemos que el beneficio, va a haber un beneficio al esperar. Esperamos porque creemos quien nos pidió que esperamos cumple con su palabra. La verdad es que nosotros la pasamos en la vida esperando mucho del tiempo. Esperamos en la marqueta, en línea, antes de poder pagar por nuestros productos, irnos a casa. Esposos esperaron a sus esposas, esperan a sus esposas. Frecuentemente me encuentro en esa situación. Esposas también esperan en sus maridos. Pasamos parte de la vida esperando. La verdad es que nosotros esperamos porque vemos valor en esperar. Va a haber algo bueno que va a resultar de todo esto. Entonces, la verdad es lo mismo con el Espíritu Santo y aún más importante. La Biblia frecuentemente nos llama a nosotros a esperar cuando estamos pasando por un día difícil y no vemos la salida, no tenemos respuesta de Dios. Espera en Jehová, y el Jehová de nuestro Señor, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en el cielo. Nosotros esperamos porque vemos valor en lo que estamos esperando recibir, o en quién estamos esperando. A veces yo me recuerdo cuando era niño, esperaba, pero solamente era de obediencia. Mi mamá me decía, espérame aquí, no te muevas. Y aunque no quería, hermanos, miren, porque si no, tenía que esperar allí donde mi mamá me había dicho que esperara. A veces esperamos de obediencia. Hay muchas motivaciones de por qué esperar, pero la verdad es que en la vida, por cosas que son de mayor valor, por cosas que son importantes, de obediencia y por diferentes motivos, nosotros a veces nos encontramos esperando. Ahora, Dios en esta ocasión está hablando con los discípulos y es en el periodo antes de su ascensión, después de la resurrección. Y el versículo 4 de Hechos 1, él dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, interesante, ¿verdad? Que ellos tenían aquí una palabra del Señor que les dijo, vayan allá a Jerusalén y esperen allí, van a recibir una promesa del Padre. ¿Saben lo que ellos hicieron? Se fueron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque creyeron la promesa de Dios. Una de las claves, hermanos, a recibir cualquier cosa del Señor que tenga que ver con lo que sea, es si Dios ha dado una promesa, si Dios os ha dado una palabra rema, una palabra clara, hay que creer esa palabra. Es importante. Ellos fueron a Jerusalén porque Jesús les mandó que se fueran. Y se fueron. Se fueron porque creyeron la palabra de Dios. Ahora, consideren conmigo también, hermanos, que si ellos se fueron a Jerusalén para recibir la promesa del Padre, porque creyeron la palabra de Jesucristo, que esa promesa se iba a cumplir. La segunda razón, que ellos, hermanos, se van para Jerusalén,
para recibir la promesa del Padre, era porque ellos lo estaban haciendo por obediencia. Si usted va a recibir las promesas del Señor, usted la va a recibir por obediencia. Es decir, déjame decirlo de esta manera, no es suficiente solo profesar nuestra fe. Yo creo, qué bueno que creas. Yo tengo fe en Dios, qué bueno que tienes fe en Dios. Eso es sumamente importante. Pero eso no puede ser nomás palabras. Tenemos que hacer algo más que solo creer. Tenemos nosotros que hacer algo con nuestra fe. La fe es un verbo. La palabra pisteo, fe, es un verbo. Nosotros no solo declaramos o confesamos algo, sino que vivimos consistentemente con aquello que confesamos. Nosotros creemos y obedecemos. Cuando Jesús les dijo, vayan a Jerusalén, allí les voy a dar la promesa del Padre, ellos creyeron la promesa en primer lugar y entonces en segundo lugar obedecieron el mandamiento y comenzaron a irse, se fueron a Jerusalén. La Biblia dice en el versículo 12 de Hechos 1, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. No solo creyeron, sino que se fueron. Miren, demasiada gente, hermanos, dentro del cristianismo se queda solo en creer. Se levantan la mano, creen en el Señor Jesucristo, lo reciben como Salvador según las doctrinas de ellos, y allí nada más. No hay bautismo, no hay otras experiencias con Dios. Simplemente profesaron y siguen viviendo sus vidas como las vivían. No, hermanos. Demasiada gente solo profesa al Señor. Hable casi con cualquier persona y la mayoría, la gran mayoría de la gente en países como los nuestros confiesan creer en Jesucristo. Pero óigame bien, este asunto de vayan a Jerusalén y no se salgan de allí hasta que reciban la promesa del Padre, y el hecho de que ellos se fueron a Jerusalén nos quiere decir que palabras no son suficientes. Creer no es solo suficiente. La fe sin las obras está muerta. Ellos caminaron hacia Jerusalén porque ellos sabían que allá había una experiencia. La fe cristiana no solo es algo que creemos, es algo que vivimos y experimentamos. Es algo de la vida. Es algo que nosotros, el bautismo del Espíritu Santo no solo es una doctrina para nosotros, no es algo que creemos nomás. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la promesa del Padre, está bien. Pero nosotros no solo lo creemos, sino lo anhelamos vivir. Queremos vivir en el poder del Espíritu Santo. Queremos experimentar el poder de Dios. El reino de Dios, otra vez, como les he estado diciendo, tiene un orden. ¿Cómo es? La pregunta es, ¿cómo es que Jesucristo edifica el reino de Dios? Y la manera en que lo hace es a través de sus hijos, sus siervos, sus servidores, la iglesia, usted y yo. Pero para poder hacerlo a través de nosotros, nos tiene que llenar del poder del Espíritu Santo. Cristo edifica su iglesia a través de llenar a sus hijos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Señor quien diseñó este orden. Es el Señor quien determinó, ellos van a trabajar, pero no van a trabajar sin mi poder. Les voy a dar mi poder. Él decidió que el derramamiento del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo iba a ser esencial para los discípulos. Y es por eso que los manda a Jerusalén. Óigame bien, hermanos, entendamos esto. La iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser llena siempre del poder del Espíritu Santo. Alguien dice, como el pastor, yo lo recibí en 1975. Qué bueno, recíbalo otra vez. Pastor, yo recibí el Espíritu Santo hace un año atrás. Qué bueno, llénese otra vez. La verdad es que el orden de Dios es que nosotros, los trabajadores del Señor, para lograr la misión, para mantener nuestros corazones sanos de todo lo que uno sufre como obrero de Dios,
tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Este es el orden que Cristo estableció. Entonces, ¿qué era el propósito de regresar a Jerusalén? El propósito era esperar la promesa del Padre, la cual, dice el versículo 4, les dijo: oísteis de mí. Versículo 5 de Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista estaba predicando el bautismo en agua. Interesantemente, en el libro de Hechos capítulo 19, ya años después de que la iglesia se había fundado, Pablo andaba en sus viajes misioneros. Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan, interesantemente, habían oído y sido endoctrinados por Juan, creían en el Mesías, pero no sé qué pasó. Se han de ver ausentado en el día en que Jesucristo resucitó de los muertos, y en el día en que él confirmó a los discípulos, y no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero esos muchos años habían ellos vivido con la convicción del Mesías, el Mesías que Juan el Bautista había declarado. Y quién sabe, parece que ellos eran en cierta forma creyentes seguramente en el Mesías. Entonces, cuando Pablo se encuentra con ellos y se da cuenta inmediatamente, la primera pregunta: bueno, pues, ¿cómo fueron ustedes bautizados? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Y ellos dicen: y hemos oído de este Espíritu Santo. Se llenó de atónito el apóstol San Pablo, porque se entendía que los creyentes tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Aquí están estos hombres queriendo extender el reino de Dios, discípulos de Juan, sin la llenura del Espíritu Santo. Cuando ellos oyeron esto, la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Después lo estudiaremos. Pero óigame bien, se fueron a Jerusalén los discípulos para esperar la promesa del Padre. El Señor les había dicho que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Ellos se fueron para esperar, sino que esperasen la promesa del Padre. Y allí esos discípulos comenzaron a esperar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es que el Espíritu Santo es tan importante en el plan de Dios? Otra vez, óigame bien. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en la vida del creyente para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Es decir, la obra de Dios, el liderazgo celular, el pastor, el ministerio, predicar, dar estudios, hablarle al perdido, orar por los enfermos, nada de eso se debe de hacer en el poder de la carne. Es evidente cuando se hace en el poder de la carne. No hay los resultados que nosotros anticipamos. Solo Dios puede hacer ciertas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que entender que hay algo aquí muy interesante. Según Pablo nos describe la condición del hombre, el hombre está muerto. Capten la gráfica, capten la metáfora. El hombre está muerto sin Cristo, está muerto, es decir, insensible, incapaz. Cuando llega la percepción, la perspectiva espiritual, está ciego, no puede ver. Cuando llega a escuchar palabra de Dios, está sordo, no escucha. Entonces, ¿cómo es que un obrador de Dios va a poder alcanzar un perdido si está muerto y no puede reaccionar, no tiene vida? Si está ciego, no puede ver. Si tiene oídos, pero no puede escuchar. ¿Cómo es que mi trabajo de predicador o el trabajo de un pastor de célula dando estudio bíblico, de alguien hablándole a su hijo, su hija, su ser querido del evangelio, cómo es que se hace efectivas nuestras palabras, nuestro testimonio? ¿Saben cómo? En el poder del Espíritu Santo. Nosotros hablamos, el Espíritu Santo vivifica. Nosotros hablamos, el Espíritu Santo hace la obra en la vida del perdido. Es decir, esta obra del reino de Dios, de expandir el reino, no iba a ser posible en solo la carne. Es que estudié el estudio, que bueno, es importante estudiarlo, pero
la verdad es que te metiste con Dios, estás confiando en Dios, has orado por esas almas, has rompido ataduras, te has metido, estás espiritualmente en el lugar donde tú estás confiado de que has hecho todo lo necesario para ponerte en una posición donde Dios te puede usar. El bautismo del Espíritu Santo era importante, ¿saben por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo era un bautismo de poder. Miren Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora yo quiero que ustedes conmigo unan dos palabras. Cada vez que miren esta escritura, junten dos palabras. La primera es poder y la otra es testigo. Dios no solo quiere que seamos testigos, Él quiere que seamos testigos con poder, testigos de poder. Él no solo quiere que nomás hablemos, Él quiere que hablemos con autoridad. Él quiere que cuando hablemos, no solo la elocuencia, la capacidad, hermanos, oratoria de la persona, no solo la fluidez de las palabras, la carisma personal, que nunca confiemos en eso para convencer a la gente de sus pecados, para traer al pecador a los pies de Jesucristo. No, el obrero sale confiando en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace la diferencia. La iglesia necesita ser llenos del poder del Espíritu Santo. Este es el orden de Dios para la iglesia. Así vamos a alcanzar a ciudades, así vamos a alcanzar a naciones, así vamos a alcanzar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, metiéndonos con Dios, confiando en el poder del Espíritu Santo. No se va a lograr en el poder del hombre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, poder y testigos. Testigos de poder, con poder. Unan esas palabras. Dios no solo quiere que sea testigo, Él quiere que sea un testigo con poder. Como decimos en inglés, un power witness. Ahora, esto es interesante. Quiero hablar sobre esas palabras por un momento, porque la idea es que Dios quiere que todo lo que hagamos por Él sea en el poder del Espíritu, en el poder de Dios y no en nuestro poder. Esa palabra poder en Hechos 1:8, como muchos ya saben, en griego es dunamis. Y la palabra dunamis quiere decir poder, fuerza, habilidad. Quiere decir, implica milagros y una manifestación sobrenatural de Dios. Es lo que la palabra dunamis en el Nuevo Testamento está queriendo decir. Ahora, si ustedes van a Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, después lo pueden estudiar. Allí ustedes van a ver la parábola de los talentos, ¿verdad? Y un señor salió y le dio ciertos talentos a uno, y cada uno de ellos le dio sus talentos. Y la Biblia dice que le dio sus talentos conforme, en el griego, a su dunamis. Le dio talentos según su capacidad, según su dunamis. En otras palabras, la palabra dunamis quiere decir capacidad, quiere decir habilidad, talento, habilidad. Es interesante, ¿verdad? ¿Quién le da al predicador de la palabra, al obrador del Señor, la capacidad de tumbar argumentos en contra del Evangelio? Su elocuencia, su estudio, todo lo demás. Como buenos obradores debemos de trabajar para hacer eso y obtener todos sus talentos, pero eso en sí no es lo que hace la obra. Lo que hace la obra es el poder de Dios, el Espíritu Santo, la habilidad de Dios obrando en nosotros, no la elocuencia, no las palabras bonitas, no las frases bien compuestas, las oraciones que fascinan y entretienen la mente de los hombres. No, hermanos, no.
El poder de Dios manifestándose en la vida de un cristiano es una habilidad sobrenatural para hacer las obras de Dios. Hay varias porciones en la Escritura donde se usa esta palabra dunamis. La segunda es donde esa mujer que tiene el flujo de sangre, en Marcos capítulo 5. La Biblia nos dice que en una ocasión cuando Jesús andaba rodeado de mucha gente, una mujer con una enfermedad, hermano, se acercó a él y en secreto estrecha su mano para tocar el borde del manto de Jesucristo. Y miren lo que dice la Escritura, que inmediatamente Jesucristo sintió que virtud salió de él. La palabra virtud es dunamis, que poder salió de él. Y entonces él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, Señor, todos están a tu alrededor. La gente te toca por donde quiera, pero él no estaba hablando nomás de ese. Está hablando de una mujer que con fe estiró la mano y tocó el manto del borde de su manto. Y en un momento el dunamis de Dios salió de él y tocó y sanó a esa mujer que había estado enferma por muchos años. Cuando estamos hablando del dunamis de Dios, lo que Dios nos da cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, estamos hablando de habilidades que Dios nos da. Estamos hablando de poder, de capacidad que Dios nos da para hacer tantas cosas a un nivel sobrenatural, a un nivel extraordinario. Y esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Es el poder de Dios y las habilidades de Dios obrando a través de nosotros que logran en el ministerio cosas de valor y de importancia. Es el poder y las habilidades de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros que convierte el corazón del perdido. Células fructíferas son células llenas de oración, células que están buscando a Dios. Iglesias fructíferas, crecientes, son iglesias comprometidas a buscar la presencia de Dios, a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder, el dunamis, la habilidad, la capacidad de convertir al corazón, hermanos, está en el Espíritu Santo. Dice, pero pastor, yo conozco muchas iglesias llenas de miles de gentes. ¿Y ellos qué? No estoy hablando de reunir multitudes. Multitudes se pueden reunir por el entretenimiento. Ni tiene que ser cristiano. La gente se reúne para ver una novedad, algo nuevo. Para ver un espectacular que se está presentando, para oír un orador elocuente, para escuchar un hombre sabio. Todo eso tiene que ver con lo natural. No estoy hablando de eso. Aún en iglesias es posible reunir una gran multitud de gente a través de muchos diferentes esfuerzos y ingeniería y talento y astucia humana. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las conversiones genuinas, no de reunir multitudes de gentes. Estamos hablando de que alguien venga y siente una profunda convicción del poder del Espíritu Santo, de sus pecados por el poder del Espíritu Santo y que haya allí una entrega completa a Jesucristo. No nomás que diga, me gusta esta iglesia y aquí voy a venir porque me gusta cómo predica el pastor o cómo canta la música. Eso no es una conversión. Eso es un agregarse a la congregación. Pero a la iglesia del Señor, uno no firma para entrar a la iglesia del Señor. Uno tiene que nacer de nuevo para entrar al camino de Dios y a la iglesia de Jesucristo. Entonces escúchenme. La habilidad y el poder de Dios, Dios nos los da. ¿Para qué? La segunda palabra, testigos. En la Biblia, el ser testigo era algo muy importante. Usted no podía ser un testigo nomás y decir cualquier cosa. El testigo testificaba de lo que había oído, de lo que había visto, de lo que era una realidad. Para él, lo que él sabía, no podía andar inventando cosas de las cuales él estaba testificando. La Biblia toma
el ser testigo algo muy, muy serio. Es más, los falsos testigos en el Antiguo Testamento se les aplicaba el castigo del acusado. Si se daban cuenta que el testigo era falso, pues el falso testigo tenía que pagar el penal que se le hubiera dado como castigo al acusado. Es decir, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el ser testigo era algo muy, muy serio. Se requería no un testigo, sino dos testigos para poder traer una acusación contra una persona. Es decir, la palabra clave aquí era certeza. La acusación tenía que ser cierta, tenía que haber certeza con respecto al testimonio del testigo. ¿Saben lo que dice Dios? La Biblia dice que nosotros somos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Recibimos poder para ser testigos del poder de Dios. Los apóstoles eran testigos, los cristianos del nuevo siglo eran testigos del poder de Dios. Nosotros somos testigos. Por eso, hermano, no solo aprender doctrina, sino experimentar a Dios, cambiar, entrar en una relación con Dios, experimentar la llenura del poder del Espíritu Santo, que es como un fuego y quema cosas que no deben estar en nuestra vida, nos santifica. Nosotros, una de esas palabras, somos no solo testigos, sino testigos con poder. El poder de Dios. Poder y testigos. Dos palabras que deben de unirse. Cada vez que usted vaya a enseñar una lección, cada vez que usted vaya a testificar a alguien, no se le olvide que el punto no es nomás hablar. El punto es tener el poder de Dios respaldándolo. Ahora, en el libro de los Hechos, esta palabra dunamis, poder, habilidad divina, sucede una y otra vez. En Hechos capítulo 1, versículo 8, en Hechos 3, 12, mire lo que dice la Escritura. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Qué interesante, ¿verdad? Que cuando Pedro y Juan oran, o más bien declaran el nombre de Jesucristo sobre ese cojo, y el cojo recibe su fuerza en sus piernas, el Señor lo levanta. La gente miró a Pedro y a Juan y dijeron: wow, qué santidad tienen estos hombres, qué poder y autoridad tienen estos hombres. Y ¿saben lo que hizo inmediatamente este hombre llamado Pedro? Él dijo: miren, no nos estén mirando nosotros. ¿Por qué nos miran así? Como si por nuestro poder o santidad este cojo ahora está andando. Es decir, lo que Dios iba a hacer a través del pueblo, lo que Dios ha estado haciendo y hace a través del pueblo, no es el poder humano que está haciendo estas maravillas, estas cosas, esta salvación, estos prodigios. No es el poder del hombre, es el poder del Espíritu Santo moviéndose en estos hombres. Es el poder de Dios. No se maravillen ustedes. Miren, hermanos, ustedes miran por allí un hombre que es el gran hombre de Dios. No hay tal cosa. Aquí en el libro de Hechos capítulo 8 hay un hombre que se creía era el gran dunamis de Dios. Esa es la palabra. Simón, el mago. La gente decía que él era el gran dunamis de Dios, pero no lo era. Tenía al pueblo engañado. La verdad es que en el mundo y en el modo del mundo, los hombres se acreditan con ser grandes dunamis. Los siervos de Dios reconocen que el único gran dunamis es Dios. El único gran poder. Y si Dios en algo se complace en usarnos, no fuimos nosotros. Qué atrevimiento del hombre atribuirse a sí mismo lo que solo Dios merece la gloria y la honra y debe recibir el honor por haber hecho. Esteban, la Biblia dice, lleno del poder de Dios.
en Hechos 6:8. En Hechos 4:33 los discípulos estaban llenos del poder de Dios y testificaban de la resurrección de Jesucristo. En Hechos 10:38 nuestro Señor Jesucristo mismo, la Biblia dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo estaba lleno y ungido con el Espíritu Santo y con dunamis. Dunamis. Qué interesante, ¿verdad? La iglesia, el orden, otra vez escúchenme hermanos, el orden de Dios es, no solo porque testificamos, no solo porque tocamos instrumentos y predicamos sermones, no solo porque organizamos bien el culto, no solo porque tenemos ministerios, Dios va a salvar a la gente. El orden de Dios, y no digo que eso no es importante, todo eso es importante en su lugar, pero el orden de Dios para salvar al perdido es que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, en conclusión, debo decir esto. Este grande poder vale la pena esperarlo. Aquí terminaré. Esperar quiere decir habitar en un lugar, continuar. Quiere decir estar en expectativa, en expectación de que Dios va a hacer algo. Versículo 13 de Hechos 1 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan. Ahí nombra a todos los discípulos que se reunieron allí en ese aposento alto y ahí reposaron durante todo este tiempo que Jesús les estaba diciendo que esperasen. Estaban ellos esperando porque ellos creían y sabían, porque así Jesús les había enseñado, que el bautismo del Espíritu Santo era crucial. Ellos esperaban. Miren hermanos, para ustedes hermanos que han estado esperando el bautismo del Espíritu Santo y hasta ahorita no lo han recibido, el hecho de que se está demorando un poco la llenura no quiere decir que Dios está diciendo no. Siga esperando. Ahora dice, bueno pastor, voy a seguir esperando, pero ¿cómo se mira el esperar? Quiero que vayan conmigo a Lucas 24, 52 y 53, porque en Hechos 1, del 12 al versículo que acabamos de leer al 13 y en adelante, la Biblia nos dice a nosotros que los discípulos estaban en Jerusalén y estaban esperando la promesa del Padre. Pero miren, Lucas 24, 52 al 53 describe la actividad, lo que estaban haciendo mientras estaban esperando la promesa del Padre. ¿Cómo lo esperaron? De esta manera. Ellos, versículo 52, después de verle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Saben cómo se espera el Espíritu Santo? Se espera el Espíritu Santo adorando a Dios. Se espera el Espíritu Santo con gran gozo. Se espera el Espíritu Santo bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Dice pastor, ¿cómo? No lo espere con desesperación. No lo esperes con un sentir de que no me lo ha dado todavía. No. Yo me recuerdo cuando yo esperaba el Espíritu Santo, estaba en el altar 1975, y el hermano David Martínez, mi cuñado, oraba conmigo. Yo estaba diciendo, Señor, dámelo, por favor, dámelo, rogando, llorando en el altar, dámelo, Señor. Qué bueno. Pero orando mi cuñado conmigo, me dijo, Felipe, ya para de rogarle tanto a Dios y darle gracias, alábale. Yo comencé a alabar a Dios inmediatamente y allí en unos instantes, hermanos, el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Sean llenos. ¿Cómo voy a esperar? Con alegría y gozo, con contentamiento, bendiciendo el nombre de Dios. Iglesia, sed lleno del Espíritu Santo. Yo le pido a Dios que en este año esta iglesia entre en una búsqueda fuerte
establezcamos un orden, llenos una y otra vez del poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor, yo te pido que bendigas a tu iglesia. Que este año sea un año de un mover poderoso del Espíritu Santo, fuerte, Señor. Que tú, oh Dios de la gloria, hagas maravillas, hagas cosas grandes como lo has hecho en el pasado. Muévete, Espíritu Santo, en el corazón de tu iglesia. Que tu iglesia en este día entienda esta pieza del orden de Dios y que comencemos a buscarte como nunca, a buscar la llenura cada día del poder de Dios para que podamos lograr tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hermanos, que el Señor los bendiga y los prospere esta semana. Espero que Dios esté con ustedes y no se les olvide, busquen ser llenos del Espíritu Santo.